Cuarta parte. Oportunidades. Capítulo 12. El crisol familiar. Es una tragedia familiar de tono menor. Carl y Anne le están enseñando a su hija Leslie, de solo 5 años, a jugar con un nuevo videojuego. Pero cuando Leslie empieza a jugar, los intentos exageradamente ansiosos de sus padres por ayudarla solo parecen entorpecer su desempeño. Surgen distintas órdenes contradictorias. A la derecha. Para, dice Anne, la madre, en un tono cada vez más intenso y ansioso, mientras Leslie, mordiéndose el labio, mirando fijamente la pantalla, lucha para seguir esas instrucciones. Mira, no estás en línea recta, ponte a la izquierda, ordena bruscamente Carl. El padre de la niña, entre tanto Anne, con los ojos en blanco por la frustración, grita con la intención de taparle la voz. ¡Para! Leslie, incapaz de complacer a su padre y a su madre, tensa la mandíbula y las lágrimas empiezan a nublarle la vista. Sus padres empiezan a discutir pasando por alto las lágrimas de Leslie. No está moviendo el control como corresponde, le grita Anne a Carl, exasperada. Las lágrimas empiezan a rodar por las mejillas de Leslie y ni su padre ni su madre dan muestras de darse cuenta o de que eso les importe. Cuando Leslie levanta la mano para sacarse las lágrimas, su padre le grita: de acuerdo, vuelve a poner la mano en el control, vas a prepararte para disparar. ¿De acuerdo? Adelante. Su madre gruña: ¿De acuerdo? Muévela apenas unos centímetros. Pero a estas alturas, Leslie está sollozando a solas con su angustia. En estos momentos, los chicos aprenden lecciones decisivas para Leslie. Una conclusión de este doloroso intercambio podría ser que ni su padre, ni su madre, ni nadie, si a eso vamos, se preocupa por sus sentimientos. Cuando momentos como este se repiten infinidad de veces a lo largo de la infancia, inculcan algunos de los mensajes emocionales más fundamentales de toda una vida, lecciones que pueden definir el curso de la misma. La vida en familia es nuestra primera escuela para el aprendizaje emocional. En esta caldera aprendemos cómo sentirnos con respecto a nosotros mismos y cómo los demás reaccionarán a nuestros sentimientos, a pensar sobre estos sentimientos, qué alternativas tenemos a interpretar y expresar esperanzas y temores. Esta escuela emocional no solo opera a través de las cosas que los padres dicen o hacen discretamente a los niños, sino también en los modelos que ofrecen para enfrentarse a sus propios sentimientos y a los que se producen sobre marido y mujer. Algunos padres son dotados maestros emocionales, otros son desastrosos. Cientos de estudios muestran que la forma en que los padres tratan a sus hijos, ya sea con una disciplina dura o una comprensión simpática, con indiferencia o cariño, etc., tiene consecuencias profundas y duraderas en la vida emocional del hijo. Sin embargo, solo hace poco tiempo han aparecido datos innegables que muestran que tener padres emocionalmente inteligentes es en lo mismo un enorme beneficio para el niño. Las formas en que una pareja lidia con los sentimientos recíprocos, además de sus tratos directos con el niño, imparten poderosas lecciones a los hijos, que son alumnos astutos y sintonizados con los intercambios emocionales más sutiles que se producen en la familia. Cuando el equipo de investigación dirigido por Keller Rubin y John Goodman de la Universidad de Washington llevaron a cabo un microanálisis de las interacciones que se producen en las parejas sobre la forma en que los esposos trataban a sus hijos, descubrieron que las parejas más competentes en el matrimonio desde el punto de vista emocional eran también las más eficaces cuando se trataba de ayudar a sus hijos en sus altibajos emocionales. Las familias fueron observadas por primera vez cuando uno de los hijos tenía solo 5 años de edad y nuevamente cuando el niño había llegado a los 9 años de edad. Además de observar a los padres mientras hablaban entre ellos, el equipo de investigación también observó a las familias, incluida la de Leslie, mientras el padre o la madre intentaban enseñar a su hijo cómo operar un nuevo videojuego, una interacción aparentemente inofensiva, pero bastante reveladora de las emociones que suelen producirse entre padres e hijos. Algunas madres y padres eran como Anne y Carl, mostraban una actitud autoritaria, perdían la paciencia ante la ineficacia de sus hijos, levantaban la voz disgustados o exasperados, algunos incluso calificaban a su hijo de estúpido. En resumen, eran presa de las mismas tendencias hacia el desdén y el disgusto que corroen un matrimonio. Otros, sin embargo, eran pacientes con los errores de su hijo y lo ayudaban a resolver el juego por sus propios medios, en lugar de imponerle su voluntad. La sesión de videojuego resultó un barómetro sorprendentemente poderoso del estilo emocional de los padres. Los 3 estilos más comunes de paternidad emocionalmente inepta resultaron ser: 1. Ignorar los sentimientos en general. Los padres que tienen este estilo trataban las aflicciones emocionales de sus hijos como un problema trivial o aburrido, algo que deben esperar que pase. No logran utilizar los momentos emocionales como una oportunidad para acercarse a su hijo o ayudarlo a aprender una lección en el aspecto emocional. 2. Mostrarse demasiado liberal. Estos padres se dan cuenta de que lo que siente el niño, pero afirman que sea cual fuere la forma en que el niño se enfrenta a una tormenta emocional, siempre es adecuada, incluso si es, por ejemplo, con golpes. Al igual que aquellos que ignoran los sentimientos del niño, estos padres rara vez intervienen ni intentan mostrar a su hijo una respuesta emocional alternativa. Tratan de suavizar todas las perturbaciones y, por ejemplo, recurrirán a la negociación y a los sobornos para lograr que su hijo deje de estar triste o furioso. 3. Mostrarse desdeñoso y no sentir respeto por lo que su hijo siente. Estos padres son típicamente desaprobadores, duros tanto en sus críticas como en sus castigos. Pueden prohibir, por ejemplo, cualquier manifestación de la ira del niño y castigarlo a la menor señal de irritabilidad. Son los padres que gritan con enojo al niño, que intentan dar su versión de los hechos. No me contestes.
Finalmente, hay padres que aprovechan la oportunidad de un trastorno del hijo para actuar como el equivalente de un mentor o entrenador emocional. Se toman los sentimientos de sus hijos con la seriedad suficiente para tratar de entender exactamente lo que les preocupa. Estás furioso porque Tommy hirió tus sentimientos y ayudarlo a encontrar formas positivas de lidiar esos sentimientos en lugar de golpearlo, porque no buscas un juguete con el que jugar tú solo hasta que tengas ganas de jugar otra vez con él. Para que los padres sean eficaces entrenadores en este sentido, deben tener un buen dominio de los rudimentos mismos de la inteligencia emocional. Una de las lecciones emocionales básicas para un niño, por ejemplo, es cómo distinguir entre los sentimientos. Un padre que no tiene sintonía con su propia tristeza, por ejemplo, no puede ayudar a su hijo a comprender la diferencia entre la aflicción por una pérdida, la tristeza que se siente con una película triste y la tristeza que surge cuando algo malo le ocurre a alguien a quien él quiere. Más allá de esta distinción, hay comprensiones más elaboradas como la ira suele ser provocada por el hecho de sentirse herido. A medida que los chicos crecen, las lecciones emocionales específicas para las que están preparados y que necesitan cambian. Como vimos en el capítulo 7, las lecciones de la empatía comienzan en la infancia, cuando los padres sintonizan con los sentimientos del bebé. Aunque algunas habilidades emocionales se afilian con los amigos a través de los años, los padres emocionalmente expertos pueden hacer mucho para ayudar a sus hijos con cada una de las cuestiones básicas de la inteligencia emocional. Aprender a reconocer, elaborar y aprovechar sus sentimientos, a empatizar y a enfrentarse a los sentimientos que surgen en las relaciones. El impacto que este tiene de paternidad ejerce en los niños es extraordinariamente profundo. El equipo de la Universidad de Washington descubrió que cuando los padres son emocionalmente expertos comparados con aquellos que se confrontan ineficazmente a los sentimientos, sus hijos, como es comprensible, se llevan mejor, se muestran más afectuosos y se muestran menos tensos con respecto a ellos. Pero más allá de eso, estos chicos también se desempeñan mejor en el manejo de sus propias emociones, son más eficaces a la hora de serenarse cuando están preocupados y se preocupan con menor frecuencia. Los chicos también son más relajados en el plano biológico y presentan niveles más reducidos de las hormonas del estrés y otros indicadores fisiológicos de la excitación emocional, una pauta que, de sustentarse a lo largo de la vida, podría muy bien augurar una mejor salud física, como vimos en el capítulo 11. Otras ventajas son el tipo social. Estos chicos son más populares y caen mejor a sus padres y sus maestros. Los consideran más hábiles socialmente. Sus padres, lo mismo que sus maestros, consideran que tienen menos problemas de conducta como la brusquedad o la agresividad. Finalmente, los beneficios son cognitivos. Estos niños pueden prestar más atención y por lo tanto son alumnos más eficaces. Y tomamos la constante del coeficiente intelectual. Los chicos de 5 años, cuyos padres eran buenos entrenadores, tenían mayor puntuación en matemáticas y en lectura cuando llegaban al tercer grado, un argumento poderoso para enseñar las habilidades emocionales que ayudan a preparar a los hijos tanto para el aprendizaje como para la vida. Así, la recompensa para los chicos cuyos padres son emocionalmente expertos en una sorprendente gama de ventajas que abarcan y van más allá del aspecto de la inteligencia emocional. El programa de educación de los sentimientos. El impacto de la paternidad en la competencia emocional comienza en la cuna. El Dr. T. Barry Brazelton, eminente pediatra de Harvard, tiene una sencilla prueba que utiliza como diagnóstico de la disposición básica de un niño con respecto a la vida. Ofrece 2 bloques a un pequeño de 8 meses y luego le muestra cómo quiere que los ponga. El bebé, que es optimista con respecto a la vida, tiene confianza en sus propias habilidades, dice Brazelton. Tomará uno de los bloques, se lo llevará a la boca, lo frotará contra su pelo, lo tirará a un costado de la mesa y esperará hasta comprobar si usted lo recoge y se lo da. Si usted lo hace, él completa la tarea solicitada, que consistía en colocar los 2 bloques juntos. Luego levanta la vista y lo mira como diciendo: dime qué fantástico soy. Los bebés como este han recibido en su vida una buena dosis de aprobación y estímulo de los adultos. Esperan tener éxito en los pequeños desafíos de la vida. Por contraste, los bebés que se crían en hogares demasiado tristes, caóticos o negligentes abordan la misma tarea de una forma que demuestran que ya esperan fracasar. No se trata de que estos niños no puedan poner los bloques juntos, comprenden las instrucciones y poseen la coordinación necesaria para cumplirla, pero aunque lo hagan, informa Brazelton, se comportan de una manera avergonzada y muestran una expresión de: no soy bueno, mira, he fallado. Estos niños probablemente vivirán con una visión derrotista, sin esperar ningún estímulo ni interés de sus maestros. La escuela les resulta triste y quizá con el tiempo la abandonen. La diferencia entre las dos perspectivas, los chicos que son confiados y optimistas contra los que esperan fracasar, empieza a tomar forma en los primeros años de vida. Los padres, dice Brazelton, deben comprender cómo sus actos pueden ayudar a generar la confianza, la curiosidad y el placer de aprender y la comprensión de los límites que ayudan a los chicos a tener éxito en la vida. Su consejo está avalado por un creciente conjunto de pruebas que muestran que el éxito en la escuela depende en gran medida de las características emocionales formadas en años anteriores a la entrada del niño a la escuela, como vimos en el capítulo 6. Por ejemplo, la capacidad de los niños de 4 años para controlar el impulso de tomar una golosina predijo una ventaja de 210 puntos en sus pruebas de aptitud 14 años más tarde. La primera oportunidad para dar forma a los ingredientes de la inteligencia emocional son los primeros años de vida, aunque estas capacidades continúan formándose a través de los años de la escuela. Las capacidades emocionales que los niños adquieren en años posteriores se construyen sobre estos primeros años, y esas capacidades, como hemos visto en el capítulo 6, son la base esencial de todo aprendizaje. Un informe del Centro Nacional para Programas Clínicos Infantiles señala que el éxito escolar no se pronostica a través del caudal de hechos de un niño o por la precoz habilidad de leer, sino por parámetros emocionales
emocionales y sociales, ser seguro de sí mismo, mostrarse interesado, saber qué tipo de conducta es la esperada, cómo dominar el impulso de portarse mal, ser capaz de esperar, seguir instrucciones y recurrir a los maestros en busca de ayuda y expresar las propias necesidades al relacionarse con otros chicos. Casi todos los alumnos que se desempeñan pobremente en la escuela, dice el informe, carecen de uno o más de estos elementos de la inteligencia emocional, al margen de si también tienen dificultades cognitivas, tales como dificultades de aprendizaje. La magnitud del problema no es menor en algunos estados. Cerca de uno cada 5 niños tienen que repetir el primer grado y luego, a medida que pasan los 10 años, se retrasan con respecto a sus padres y muestran cada vez más desalentados, resentidos y alborotadores. La buena disposición de un niño para la escuela depende del más básico de todos los conocimientos, de cómo aprender. El informe presenta una lista de 7 ingredientes clave de esta capacidad crucial, todos ellos relacionados con la inteligencia emocional. 1. Confianza, la sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la sensación y el mundo, la sensación del niño de que lo más probable es que no fracase en lo que se propone y de que los adultos serán amables. 2. Curiosidad, la sensación de que descubrir cosas es algo positivo y conduce al placer. 3. Intencionalidad, el deseo y la capacidad de producir un impacto y de actuar al respecto con persistencia. Esto está relacionado con una sensación de competencia, de ser eficaz. 4. Autocontrol, la capacidad de modular y dominar las propias acciones de maneras apropiadas a la edad, una sensación de control interno. 5. Relación, la capacidad de comprometerse con otros basada en la sensación de ser comprendido y de comprender a los demás. 6. Capacidad de comunicación, el deseo de la capacidad de intercambiar verbalmente ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esto está relacionado con una sensación de confianza en los demás y de placer en comprometerse con los demás, incluso con los adultos. 7. Cooperatividad, la capacidad de equilibrar las propias necesidades con las de los demás en una actividad grupal. El niño llegue o no a la escuela con estas capacidades depende en gran medida de que sus padres y sus maestros de preescolar le hayan brindado el tipo de cuidados que puede equipararse a un programa de educación de los sentimientos, el equivalente a los programas de educación preescolar. Alcanzar los elementos emocionales básicos. Imaginemos que un bebé de 2 meses se despierta a las 3 de la mañana llorando. Su madre se acerca y durante la siguiente media hora mama feliz en brazos de su madre. Mientras ésta lo mira con amor, le dice lo contenta que está de verlo. Incluso en la mitad de la noche, el bebé satisfecho con el amor de su madre vuelve a quedarse dormido. Ahora digamos que otro bebé de 2 meses que también se despierta llorando a altas horas de la noche es atendido por una madre tensa e irritable que se había quedado dormida hacia solo 1 hora después de una disputa con su esposo. El bebé comienza a sentirse tenso en cuanto su madre lo alza bruscamente y dice: "Cállate, no aguanto más. Vamos, acabemos de una vez". Mientras dan de mamar al bebé, en lugar de mirarlo, la madre tiene la vista fija en otro punto y rememora la disputa con su esposo. Y lo único que logra es sentirse más agitado. El bebé percibe la tensión, protesta, se pone rígido y deja de mamar. "Eso es todo lo que quieres", dice su madre. "Entonces no comas". Con la misma brusquedad lo devuelve a poner en la cuna y sale de la habitación precipitadamente. El niño se queda llorando hasta que, exhausto, vuelve a dormirse. Los 2 escenarios están presentados en el informe del National Center for Clinical Impact Programs como ejemplos de los tipos de interacción que, si se repiten una y otra vez, inculcan sentimientos muy diferentes en un niño con respecto a sí mismo y a sus relaciones más íntimas. El primer bebé está aprendiendo que puede confiar en que las personas repararán en sus necesidades, que él puede contar con su ayuda y que puede conseguirla con eficacia. El segundo está descubriendo que no le importa realmente a nadie, que con la gente no puede contar y que sus esfuerzos por encontrar consuelo serán infructuosos. Por supuesto, la mayoría de bebés tienen al menos una demostración de ambas clases de interacción, pero en la medida en que una u otra es típica de cómo los padres tratan al niño a lo largo de los años, se inculcarán lecciones emocionales básicas acerca de lo seguro que el niño está en el mundo, de lo eficaz que se siente y de cómo depende de los demás. Erik Erikson lo expresa en función de si el niño llega a sentir una confianza básica o una desconfianza básica. Este aprendizaje emocional comienza en los primeros momentos de la vida y se prolonga a lo largo de la infancia. Todos los pequeños intercambios entre padres e hijos tienen un subtexto emocional, y en la repetición de estos mensajes a lo largo de los años, los niños forman el núcleo de sus capacidades y de la concepción emocional. Una niña a la que un rompecabezas le resulta frustrante le pide a su ajetreada madre que le ayude, recibe mensajes y la respuesta es el evidente placer de la madre, y otro muy distinto si escucha un brusco: "No me molestes, tengo un trabajo importante que hacer". Cuando estos encuentros se convierten en algo típico entre padres e hijos, moldean las expectativas emocionales del niño con respecto a las relaciones, punto de vista que impregnará su manera de moverse en todos los ámbitos de la vida, para bien o para mal. Los riesgos son mayores para aquellos niños cuyos padres son sumamente ineptos, inmaduros, consumidores de drogas, deprimidos o crónicamente airados o sencillamente carentes de objetivo, que llevan vidas caóticas. Estos padres tienen muchas menos probabilidades de brindar un cuidado adecuado, para no hablar de la sintonía con las necesidades emocionales de su pequeño. La simple negligencia, deducen los estudiosos, puede ser más dañina que el abuso evidente. Un estudio de niños maltratados descubrió que los jóvenes desatendidos eran los que peor se portaban, eran los más ansiosos, los que menos atención prestaban, los más apáticos, alternativamente agresivos y retraídos. El porcentaje de repetición del primer grado era entre ellos el 65%. Los 3 o 4 primeros años de vida son una etapa en la que el cerebro del niño carece aproximadamente los 2/3 de su tamaño definitivo y evoluciona en complejidad a un ritmo mayor de que alcanzará jamás. Durante ese periodo, las claves de aprendizaje se presentan con mayor
prontitud que en años posteriores, y el aprendizaje emocional es el más importante de todos. Durante este periodo, el estrés grave puede dañar los sentimientos de aprendizaje del cerebro y por lo tanto resultar dañino para el intelecto. Aunque como veremos, esto puede ser solucionado con cierta medida por experiencias posteriores de la vida, el impacto de este primer aprendizaje es profundo. Como resume un informe, las consecuencias duraderas de la lección emocional clave de los 4 primeros años de vida son notables. Niño que no puede concentrar su atención, que es suspicaz en lugar de confiado, triste o aireado en lugar de optimista, destructivo en lugar de respetuoso y se siente dominado por la ansiedad, preocupado por fantasías atemorizantes y en general descontento con respecto a sí mismo. Ese niño tiene pocas oportunidades, para no hablar de la igualdad de oportunidades, de reivindicar las posibilidades del mundo como propias. ¿Cómo educar a un pendenciero? Es mucho lo que se puede aprender acerca de los efectos que durante toda una vida ejerce una paternidad emocionalmente inepta, especialmente del papel que juegan en volver agresivos a los chicos. A partir de estudios longitudinales como el que se llevó a cabo en 870 niños del interior del estado de Nueva York, que fueron seguidos desde los 8 a los 30 años, entre los niños los más beligerantes, los más rápidos para empezar una pelea y que habitualmente utilizaban la fuerza para conseguir lo que querían, eran los que tenían más probabilidades de abandonar la escuela. Y al llegar a los 30 tenían historiales de criminales y violencia. También al parecer transmitían su propensión a la violencia. Sus hijos eran en la escuela primaria tan conflictivos como habían sido sus delincuentes padres. La forma en que la agresividad se transmite de una generación a otra entraña una lección, dejando de lado cualquier propensión heredada. Los revoltosos al llegar a adultos actúan de una forma que hacía que la vida familiar funcionara como una escuela para la agresión. De niños, los revoltosos tenían padres que los disciplinaban con arbitraria e implacable severidad. Como padres, repetían la pauta. Esto es verdad, ya fuera el padre o la madre quien había sido identificado como excesivamente agresivo durante la infancia. Las niñas agresivas crecieron y fueron tan arbitrarias y duramente castigadoras cuando se convirtieron en madres, como los chicos agresivos lo fueron al convertirse en padres, y mientras castigaban a sus hijos con especial severidad, por lo demás, se mostraban poco interesados en la vida de aquellos, dejándolos efectivamente de lado durante la mayor parte del tiempo. Al mismo tiempo, los padres ofrecían a aquellos chicos un vivido violento y ejemplo de agresividad como modelo de agresividad, modelo que los niños llevaban consigo a la escuela y al patio de juego y seguían a lo largo de toda su vida. Los padres no eran necesariamente mezquinos, ni dejaban de desear lo mejor para sus hijos, más bien parecían estar repitiendo el estilo de paternidad que había sido modelado para ellos por sus propios padres. En este modelo de violencia, estos niños eran disciplinados de una manera caprichosa. Si sus padres estaban de mal humor, ellos serían severamente castigados. Si estaban de buen humor, ellos podían salir bien librados de cualquier desastre causado en el hogar. Así el castigo llegaba no tanto por lo que el chico había hecho, sino en virtud de cómo se sentían los padres. Esta es una receta para fomentar sentimientos de inutilidad e impotencia y para estimular la sensación de que hay amenazas en todas partes que pueden golpear en cualquier momento. Vista la luz de la vida hogareña que la provoca, la postura combativa y desafiante de estos chicos con respecto al mundo en general tiene cierto sentido, por desafortunado que pueda parecer. Lo desalentador es lo pronto que estas lecciones pueden aprenderse y cuán costosas pueden ser para la vida emocional de un niño. Abuso. La extinción de la empatía. En la agitada vida del Centro de Ciudadanos Diurnos, Martín, de solo 2 años y medio, tropezó con una niña que inexplicablemente se puso a llorar. Martín se estiró para tomarla de la mano, pero cuando la lloriqueante niña se apartó, Martín le dio un golpe en el brazo. Como la pequeña seguía llorando, apartó la mirada y gritó: "¡Cállate! ¡Cállate!", una y otra vez, y cada vez más rápido y más fuerte. Cuando Martín hizo otro intento para consolarla, ella volvió a resistirse. Esta vez Martín le enseñó los dientes como un perro que gruñe al tiempo que le chistaba. Una vez más, Martín empezó a palmear a la llorosa niña, pero las palmadas en la espalda pronto se convirtieron en golpes, y Martín siguió golpeando una y otra vez a la pobre criatura a pesar de sus gritos. Ese perturbador encuentro de testimonio de cómo los abusos, ser repentinamente golpeados según el humor de los padres, deforman la tendencia natural del niño hacia la empatía. La esperanza y casi brutal respuesta de Martín a la aflicción de su compañera es típica de los niños como él, que han sido víctimas de palizas y otros abusos físicos desde la infancia. La respuesta contrasta notablemente con las habituales súplicas solidarias y los intentos por consolar a un compañero de juego que llora. Vistos en el capítulo 7, la respuesta violenta de Martín a la aflicción en el Centro de Ciudadanos de Cuidados Diurnos puede muy bien reflejar las lecciones que aprendió en su casa con respecto a las lágrimas y a la angustia. El llanto recibe primero un gesto de consuelo autoritario, pero si continúa la progresión va desde las miradas desagradables y los gritos hasta los golpes y las palizas. Quizás lo más problemático es que Martín ya parece carecer de la más primitiva clase de empatía, el instinto de interrumpir la agresión contra alguien que está lastimado. A los 2 años y medio exhibe los impulsos morales de una bestia cruel y sádica. La mezquindad de Martín, que reemplaza a la empatía, es típica de otros niños como el que a tan tierna edad están marcados por los abusos físicos y emocionales que sufren en el hogar. Martín formaba parte de un grupo de 9 niños como él, de edades comprendidas entre 1 y 3 años, observados durante 2 horas en su centro de cuidados diurnos. Los niños más maltratados fueron comparados con otros 9 niños del mismo centro, provenientes de hogares igualmente empobrecidos y sumamente conflictivos, pero que no eran maltratados físicamente. La forma en que los dos grupos de niños reaccionaron cuando otro fue lastimado o perturbado fueron absolutamente diferentes. En 23 de estos incidentes, 5 de los 9 niños no maltratados respondieron a la aflicción de un compañero con preocupación
preocupación, tristeza o empatía, pero en los 27 casos que los niños maltratados podrían haberlo hecho, ni uno de ellos mostró la menor preocupación. En lugar de eso, reaccionaron ante el llanto de un compañero con expresiones de temor, ira o, como Martín, con agresión física. Una niña maltratada, por ejemplo, le mostró una expresión feroz y amenazante a otra que se había echado a llorar. Tomás, de 1 año, otro de los niños maltratados, quedó paralizado de terror al oír que otro niño lloraba en un extremo de la habitación. Se quedó completamente mudo, con el rostro transfigurado por el temor, con la espalda rígida mientras la tensión crecía en su interior ante el llanto, como si se preparara para lanzar él mismo un ataque. Y Kate, una pequeña de 21 meses, mostró una reacción casi sádica. Se acercó a Joey, un niño más pequeño, y lo tiró al suelo empujándolo con el pie, mientras el niño estaba allí tendido. Lo miró tiernamente y empezó a darle suaves palmadas en la espalda, y a continuación aumentó la intensidad de las palmadas y empezó a golpearlo cada vez con más fuerza, pasando por alto su sufrimiento. Siguió golpeándolo y se inclinó a pegarle 6 o 7 veces más hasta que el pequeño se alejó gateando. Por supuesto, estos niños tratan a los demás como los han tratado a ellos, y la insensibilidad de estos niños maltratados es sencillamente una versión más extrema de lo que se ve en niños cuyos padres son críticos, amenazadores y duros en los castigos que imponen. Estos niños también suelen mostrarse despreocupados cuando sus compañeros se lastiman o lloran. Parecen representar un extremo de una serie continua de fealdad que alcanza su máxima expresión con la brutalidad de los niños maltratados. A medida que avanzan en la vida, como grupo tienen más probabilidades de encontrar dificultades cognitivas en el aprendizaje, más probabilidades de ser agresivos e impopulares entre sus pares. No es de extrañar, teniendo en cuenta que su crueldad en el preescolar es un presagio del futuro. Son más propensos a la depresión y como adultos tienen más probabilidades de meterse en problemas con la ley y cometer más crímenes violentos. Este fracaso con respecto a la empatía se repite a veces, al no con frecuencia, de una generación a otra, con padres brutales que han sido maltratados por sus propios padres de la infancia. Esto supone un dramático contraste con la empatía generalmente mostrada por hijos de padres cuidadosos que los estimulan a mostrar preocupación por los demás y a comprender cómo se sienten con otros chicos ante las actitudes mezquinas. El carácter de estas lecciones con respecto a la empatía, estos chicos parecen no aprenderlas nunca. Lo que tal vez es más conflictivo con respecto a los niños maltratados es lo pronto que parecen haber aprendido a responder como versiones en miniatura de sus propios padres, pero dadas las palizas físicas que recibían, a veces como un régimen cotidiano, las lecciones emocionales son demasiado evidentes. Recordemos que es en los momentos que las pasiones se exacerban o vivimos una crisis cuando la propensión primitiva de los centros del cerebro límbico asume un papel más dominante. En esos momentos, los hábitos del cerebro emocional ha incorporado una y otra vez dominarán para bien o para mal. El hecho de ver cómo el cerebro mismo queda modelado por la brutalidad o por el amor indica que la infancia representa una oportunidad especial para las lecciones emocionales. Estos niños golpeados han recibido una dieta prematura y constante de traumas. Tal vez el paradigma más instructivo para comprender el aprendizaje emocional que estos niños maltratados han experimentado es ver cómo los traumas pueden dejar una huella permanente en el cerebro y cómo incluso esas crueles huellas pueden ser reparadas. Gracias.